Y de acuerdo a mi diagrama, yo tengo que el punto 4 el volumen 3 es igual al volumen 1, el volumen 4 es igual a volumen 3. Va a aumentar la presión, va a aumentar la temperatura. La masa 4, ¿a qué va a ser igual, señores? Es igual a la masa 3. Mi sistema sigue cerrado. No puede haber intercambio de masa. Por lo tanto, la temperatura 4, ¿a qué va a ser igual, señores? A la temperatura 3 entre el volumen 4 y el volumen 3 por la elevado a la constante menos 1, ¿no? No, señor, eso sería si tuviera un proceso adiabático. ¿Qué proceso tienes de 3 a 4? Isovolumétrico. Isovolumétrico. ¿Y qué tenemos del isovolumétrico? El volumen. Le sacamos en función del volumen, ¿no? La temperatura. Calor de 3 a 4, ¿a qué va a ser igual? MCV delta T. M, masa, ¿la conoces? Sí. ¿Conoces el CB de tu mezcla? Sí. ¿Conoces la temperatura 3? Sí. ¿No? Sí. Temperatura 3 sí la conozco. Entonces, bajo esta condición, ¿qué otra cosa tenemos ahí? Faltaría saber el calor. El calor, ¿a qué es igual cuando yo quemo un combustible? Calor de 3 a 4, ¿a qué sería igual? Cantidad de combustible por el poder calorífico del combustible. ¿Cuánto vale el poder calorífico de la gasolina? $10,400 kilocalorías por kilogramo. ¿Qué me dice esto? Que si yo inflamo 1 kilogramo de gasolina, me va a entregar 10,400 kilocalorías. ¿Sí? Y decíamos que la cantidad de combustible, ¿a qué es igual? A la masa admitida entre el AT. ¿El AT qué dijimos que era, señores? Aire teórico. ¿Cuál es el aire teórico para la combustión perfecta? 14.7, ¿no? Por cada 14.7 kilogramos de aire, necesito 1 de gasolina. 1 de gasolina por kilogramo de combustible. La masa admitida es la cantidad de combustible que yo estoy metiendo a mi cilindro. Aquí en la masa 4 me dice que yo metí una masa de igual a la masa 3. Pero, en teoría, ¿qué pasa?
En teoría yo tendría esto, señores. En teoría yo tengo esto. Ajá. Yo tengo mi cilindro, señores. Y al inicio de ciclo, sí me admite pura mezcla aire-combustible. Pero ¿qué pasa cuando mi cilindro explota? Llega al punto muerto inferior, abre mi válvula de escape y el pistón sube hasta este punto, hasta el punto muerto superior. ¿De qué se quedó cargada este espacio, señores? Los gases que emanaron de la explosión. De los gases quemados, e inmediatamente se invierte el giro y empieza a bajar mi cilindro y mi válvula de admisión abre, jalando mezcla aire-combustible. Mi pistón llega al punto Entonces muerto sería, inferior, pero entonces aquí se me quedó masa quemada, que la represento con azul, y masa fresca, que la represento con azul claro. Entonces, en realidad, mi pistón va a tener mezcla con gas quemado, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de combustible que yo estoy metiendo aquí no es toda esta masa. ¿Cuál sería la cantidad de combustible que metí? El volumen desplazado, ¿sí? ¿Sí? Y el volumen admitido, ¿a qué sería igual? A pi por diámetro al cuadrado por la longitud sobre 4. ¿Sí? Masa admitida, ¿sí? Masa admitida es igual a la presión atmosférica por el volumen admitido, y el volumen admitido decíamos que era pi por diámetro al cuadrado sobre 4x entre RT. Entonces la masa admitida va a ser menor que la masa 4, porque la masa 4, ¿qué es? Mezcla aire-gasolina con gas quemado, ¿sí? Entonces, para calcular mi masa admitida, yo puedo tenerla como presión atmosférica por el volumen admitido, por R del aire, por la temperatura ambiente. El famoso pavarrata. Pero yo lo puedo sacar de otra manera más fácil. Masa admitida, ¿a qué puede ser igual, señores? Analicen su tabla. A masa 1. Masa 2 menos masa 1. Masa 2, que es la masa que contiene toda esa mezcla de gases quemados, aire y gasolina, menos la masa 1, que es la masa de gas quemado. Entonces aquí masa admitida, masa 2 menos masa 1. Entonces aquí tenemos que temperatura 4. Entonces, ¿a qué sería igual, señores? Temperatura 4 sería igual a la cantidad, al calor de 3 a 4 entre, MCB más de 3. Esa es mi temperatura 4. Y el calor de 3 a 4, que sería igual a la masa admitida
entre el AT por el poder calorífico inferior. ¿Sí? ¿Sí o no, señores? ¿Y la presión, profe? ¿Mandé? La presión, pues ya la sacas con tu ecuación de estado. Si ya tienes masa, si ya tienes temperatura 4 y si ya tienes volumen 4, la ecuación de estado te dice que la presión 4 es igual a mRT sobre B. Tienes la masa, tienes la temperatura y tienes el volumen. Pero ahí sería con temperatura 4, ¿no? ¿Sí? Sería masa 4, temperatura 4 y volumen 4. Pero aquí tienes que el volumen 4 es igual al volumen 3 o igual al volumen 1, como lo quieras manejar. B1, B3 y B4 son lo mismo. Y aquí tú lo ves en tu diagrama. Volumen 1, volumen 3 y volumen 4 tienen la misma magnitud, puesto que es el punto muerto superior de tu motor. Y una vez esto, ¿qué pasa de 4 a 5? ¿Qué conozco del punto 5? Que hay disminución de volumen porque es el escape, ¿no? Y tiene el volumen 2, ¿no? Es igual que el volumen 2. Ahí ya puedo decir que volumen 5 es igual a volumen 2. ¿Qué proceso tengo de 4 a 5? Una expansión adiabática, ¿no, profe? Una adiabática, entonces en función de volúmenes yo puedo sacar presiones y temperatura. ¿Sí? Entonces tengo que el volumen 5 es igual al volumen 2. Tengo que la masa 5 es igual a masa 4. Y tengo que, entonces, temperatura 5 es igual a temperatura 4 entre B5 sobre B4 a la K menos 1. Y tengo que la presión 4 será igual a la presión 3. Nada más modificar la presión 5. Presión 5 sería igual. Aquí tengo que presión 2, 3, entonces sería presión 4 entre B5 sobre B4 a la K menos 1. Y ahí tengo mi condición en 5. Y aquí paso de 5 a 2. De 5 a 2, ¿qué proceso tengo? ¿Es un proceso isovolumétrico, profe? Exacto. Entonces, de 5 a 2 o 2', como lo quieran llamar. ¿Qué podemos decir? Que como es isovolumétrico, tengo que el volumen 5 es igual a volumen 2'. ¿Sí?
tengo que la temperatura 5, ¿a dónde cae la temperatura 5, señores? A la inicial. Temperatura 2, perdón. Temperatura 2 cae a la temperatura inicial, que sería temperatura ambiente. Temperatura 2 prima es igual a temperatura 2 y es igual a temperatura ambiente. La masa 2 prima, ¿a qué sería igual? En teoría sería igual a la masa 1 si se tratara de mezcla, pero ahí no tengo mezcla. ¿Qué tengo como fluido de trabajo? Aire y gasolina. No, gas quemado. Y ese gas quemado se expandió en gran parte. Y si yo quisiera conocer la masa 2, ¿qué necesito? Tengo la presión 5, presión 2 prima, es presión barométrica. Tengo el volumen, tengo la temperatura, pero no tengo la masa. ¿Por qué no tengo la masa? Porque no estoy hablando de mezcla. ¿De qué estamos hablando ahí, señores? ¿De combustión? De gases de combustión. Y yo para poder determinar esta masa 2, tendría que conocer la R de mis gases de combustión. Y ahí necesitaría un análisis estequiométrico de qué porcentaje de CO2 tiene, qué porcentaje de CO, qué porcentaje de oxígeno, qué porcentaje de hidrocarburo, qué porcentaje de NOx. Y teniendo ese dato, yo puedo calcular la R de esa mezcla y darles el peso exacto de los gases quemados que están contenidos en la cámara de combustión. En el volumen total, porque el volumen 2' es todo este volumen. ¿Sí? 2' aquí estaría. Todo este volumen. Pero esto no está lleno de mezcla, está lleno de gas quemado. Y yo para poder ese gas quemado necesitaría un análisis, pero digo, ¿de qué me sirve si eso lo voy a tirar? O sea, ¿de qué me serviría hacer el cálculo si esto, ¿a dónde se va, señores? A la atmósfera. Y Profe, muchos ¿y es lo autores, que dice que el turbo lo recupera? no. No, del turbo, vamos a terminar esto y ya te explico un poquito más para que alcances bien el grado de comprensión. Ahorita tú estás desarrollando tu ciclo. Y ya de aquí se abre mi válvula. ¿Por qué se cae la presión de 5 a 2? Porque la válvula abre y como está una presión alta, se vacía a llegar a la presión atmosférica. Y de aquí el pistón, lo que quedó de mezcla de gases quemados, lo empieza a barrer, pero lo barre hasta este punto. Y este punto se me queda lleno de gas quemado. Este punto se quedó con ¿qué, señores? Con gas quemado. Acá tenía yo gas quemado, pero el pistón lo barrió, lo empujó y lo sacó a presión atmosférica. Decimos que de 2 a 1, a presión atmosférica y a temperatura constante, me hace el barrido, puesto que la válvula está abierta y conecta directamente con la atmósfera. Entonces, se me queda esta cantidad de gas
Y cuando vuelvo a hacer el siguiente ciclo, el pistón empieza a emitir y aquí me empieza a cargar mezcla. Vamos a poner la mezcla con café. Empieza a cargar mezcla, pero mezcla revuelta. ¿Con qué? Con gas quemado. Que va a tener aire, gasolina y gas quemado. Y ese gas quemado me sirve para reducir los óxidos nitrosos. Profesor, ¿Sí? entonces del proceso de 1 a 2 es un cambio de fase. De 1 a 2. No, señor. Porque cuando tú aquí tienes tu carburador, Ajá. El carburador tiene un Venturi. Y en el Venturi tú tienes por capilaridad la esprea emulsionadora o dosificadora. Y aquí por capilaridad tú traes y tienes tu tina de combustible. ¿Sí? Cuando tú empiezas a meter aire, ¿qué efecto te tiene un Venturi? Pues comprimirlo, ¿no? En este punto va a aumentar la velocidad de tu fluido, lo cual va a hacer que tu esprea emulsionadora te dosifique de partículas de gasolina y esas partículas de gasolina se van a revolver con el aire que tú estás metiendo. Y ya esto tú lo vas a guiar hasta tu múltiple de admisión. Y en el múltiple de admisión tú lo vas a repartir a tus 4 cilindros. Entonces aquí tienes el cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4. Y tú aquí, ¿qué vienes manejando? Una mezcla, pero una mezcla que ya está previamente gasificada. ¿Por qué? Porque al pegar la gasolina en tu múltiple, muchos múltiples aquí tienen una resistencia precalentadora para que cuando la gasolina pegue, inmediatamente se evapore y el aire que va entrando la mezcle y lo que está llegando realmente a tu cabeza o a tu cilindro, lo que está entrando a través de tu válvula es un gas, es una mezcla gaseosa, no una mezcla líquida. O sea, lo que tú metes a tu cilindro es mezcla de gas, no líquido con gas, con aire. Ya es vapor de gasolina con aire. Y eso te hace la mezcla gaseosa. ¿Sí me explico? Entonces, de aquí ya en el punto 2', ya está, y el punto 1', como ocupa en el mismo lugar que el punto 1, 2', como ocupa la misma posición que el punto 2, tienen las mismas condiciones termodinámicas. Entonces, presión 1' es igual a presión 1, volumen 1' es igual a volumen 1, temperatura 1' es igual a temperatura 1 y masa 1' se queda. Si estuviéramos hablando de mezcla sería igual a masa 1, pero aquí decíamos que es un gas quemado. Y si tú tengo el análisis estequiométrico, podemos calcular cuál sería la masa 1. Y sería mucho más práctico nuestro cálculo. Pero hasta aquí, ahí ya terminé lo que vendría a ser mi ciclo Otto. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esto que ahorita nosotros analizamos es cómo se desarrolla un ciclo Otto. Aquí están nuestras fórmulas.
Y esas fórmulas me llegan a desarrollar mi ciclo. No necesité, ¿sí? ¿Y el para el motor a dos tiempos? ¿Mandé? ¿El ciclo Otto igual aplica para motores a dos tiempos? En una forma similar, nada más que el motor a dos tiempos no tiene válvulas, tiene toberas. Y el motor a dos tiempos te hace su ciclo en 360 grados. Y un ciclo Otto te hace su ciclo en 720. Vamos a ver un motor a dos tiempos, algo muy similar, pero entonces ahí tendríamos que estar calculando los volúmenes. Pero también tiene admisión, compresión, expansión y escape. Pero eso ténganlo en cuenta. Ciclo Otto, 4 tiempos, 720 grados. 180 de admisión, 180 de compresión, 180 de expansión y 180 de escape. Y el otro te hace su ciclo en una sola vuelta. En 320 grados, admite, comprime, se inflama y barre gases. Pero bueno, déjenme compartirles, señores, les voy a compartir las fórmulas de lo que vendría a ser el ciclo Otto y vamos a hacer el comparativo de lo que nosotros estamos desarrollando con respecto a las fórmulas del libro. No tengo el libro, lo tengo en mi carro, pero ahorita lo presté y el carro no está aquí. Pero vamos a desarrollar el ciclo, señores. O sea, ya tenemos todo para poderlo desarrollar. Ya tienen sus fórmulas. No es otra cosa que aplicarlas. Y vamos a obtener valores concretos. Entonces pónganle ahí, señores. Desarrollar un ciclo Otto teórico, 4 tiempos, de las siguientes características. Y vamos a ponerle lo siguiente. Presión atmosférica. O sea, para que no sea tan tedioso, vamos a ponerle presión atmosférica, una atmósfera. Presión baro, una atmósfera. Temperatura ambiente, 20 grados centígrados. ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Es que se me entrecortó. Una atmósfera. Temperatura ambiente, 20 grados centígrados. Capacidad volumétrica total, vamos a ponerle 2.0 litros. Relación de compresión, 10:1. AT, vamos a suponer que estáis trabajando con gasolina. Aire teórico, 14.7. Poder calorífico del combustible, 10.400 kilocalorías por kilogramo. ¿Qué otra condición tenemos? R de mi mezcla, ¿cuánto nos había dado, señores? Ahí tienen ustedes el dato, ¿cuánto vale la R de la mezcla?
nos había salido en 29.27 kilogramos. Este es del aire. 27.88. Ese es el que habíamos calculado de la gasolina. Sí, 27.88. R de la mezcla, y eso lo van a volver a hacer ustedes en el desarrollo de su problema, señores. Ajá. Para que se graben bien cómo lo hicimos. R de la mezcla, 27.88 kilogramos metro sobre kilogramo Kelvin. CP de la mezcla, ¿cuánto valía? Y CB de la mezcla, ¿cuánto nos valía, señores? ¿Cuánto valió el CP, que era R por el gravimétrico del aire más la R de la gasolina por el gravimétrico del combustible? El CB creo que era 79.170. No, ese sería el CB. Sí, perdón, el Cero. CB. Y el CP 106. El CB sí 106 porque el del aire es 1.005. Este es ligeramente un poquito más alto. El CB es 79.170, profe. No. El Tendría que CB ser- me salió 0.7751 y el CP 1.0485. A ver, CP 1.04. 1.0485 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí? ¿Y el CB de cuánto? 0.7751. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y entonces ¿cuánto salía en kilojoules? $0.2734. Que esto sería igual 0.2734. Que la R de la mezcla no es otra cosa que, ¿qué, señores? CP menos CB. ¿Cuánto me da esto? Esto menos esto. Bueno, no, el R lo saqué así de CP menos CB y haciendo el cálculo del R de la mezcla me da 0.2733. Bueno, ahí está. CP menos CB 0.2734, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces aquí R de la mezcla no es otra cosa que CP menos CB. Y la K, ¿a qué sería igual, señores? El coeficiente adiabático. CP sobre CB. ¿Cuánto me da? Profesor, da 1.35. Entonces ese es mi coeficiente adiabático. Ese es el valor de K. Y ya con ello podemos desarrollar nuestro ciclo. ¿Sí tienen idea cómo o no, señores? Pues ya simplemente sería sustituir, ¿no? Todos los valores que Solo tenemos. sustituir. Ya tengo mi tabla. Acuérdense que en una tabla, yo no les voy a calificar un examen, señores, si ustedes no me ponen su tabla de condiciones. Y en su tabla de condiciones me tienen que especificar qué sistema quieren ocupar. ¿Qué sistema se les antoja ocupar aquí? Internacional. Un internacional. Sí, sistema internacional. Y mi tabla, si ya determiné que va a ser un internacional, acuérdense que esta tabla
tiene que traer qué punto estoy trabajando, presión, volumen, temperatura y masa. Bueno, ahora acá, P, B, T y M. Pero aquí, si ustedes me van a manejar un internacional, tienen que definir para que no se equivoquen, porque por esto reprueban, señores, qué unidades van a ocupar. ¿Qué unidades ocupo de presión en un internacional? Kilopascales. Pascales. Kilopascales, metros cúbicos, Kelvin y kilogramos. Y ya aquí ya empiezo a desarrollar mi tablita. Si no me ponen esta tabla en el examen, yo no se los califico. Ahí apúntenlo, ahí chequenlo, señores. Y lo mismo, me tienen que poner en cualquier problema que hagamos sus diagramas PV y sus TS. Para que sepan de qué estamos trabajando. Profe, en la tabla solo van puros datos, ¿verdad? Nada de operaciones. Sí, puro dato. Ok. O sea, tú empiezas tu tabla, haces tu tabla, aquí dices, bueno, hago mi tabla. ¿Cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 1' y 2', ¿no? Ahí está. Aquí ya tengo mi condición. Empiezo con punto 1. ¿Qué me dice? Presión atmosférica a nivel del mar, sistema internacional, 101.325. Tengo un volumen, si es de 2 litros, tengo un volumen de 50